Vamos a continuación a dar comienzo a una cuarta parte del seminario sobre el Pistis Sophia que empezáramos en diciembre del año pasado. Así que en esta ocasión volvemos a tener la compañía de Francisco Gil y su equipo de alumnos allí en México. ¿Cómo están ustedes por allí, Espacio Inverencial? Hola, gracias por la invitación de nuevo. Nos encontramos bien aquí con la disponibilidad de compartir esta enseñanza del Pistis Sophia. Gracias a todos ustedes por tener también la disposición de escuchar y de aprender estos hermosos misterios que nos dejaran los antiguos gnósticos y el maestro Samael. Para comenzar esta plática voy a preguntarte sobre el título de esta cuarta parte del seminario sobre el Pistis Sophia, el don de los misterios. ¿Por qué motivo has titulado de esta manera esta cuarta intervención? Bien, después de un largo seminario de 3 aportaciones de este libro Pistis Sophia, hemos incursionado en esa parte en donde el maestro Samael Aumbeor ya no devela los misterios de Pistis Sophia, y es una parte del libro de Pistis Sophia en donde hay un interrogatorio entre los discípulos de Jesús de Nazaret, sus apóstoles, básicamente María, la madre de Jesús, Juan el Bautista, Salomé. Interrogan a Jesús sobre los misterios de la luz que se deben entregar a la humanidad. Misterios de la luz que van a ayudar a la humanidad a salvarse. Todos esos misterios se les llaman el don de los misterios. Y todos ellos forman un gran misterio conocido como el don de los misterios, que, hablando de una forma muy sintética, ese don de los misterios es el misterio mayor, es el misterio del inefable, es el misterio de la una y única palabra. Es decir, ese misterio o ese don de los misterios es el Cristo cósmico. Trato pues de adaptar el lenguaje de Pistis Sophia al lenguaje de nosotros en estos tiempos del año 2020 y también al lenguaje de nosotros que hemos estudiado la gnosis, la enseñanza del maestro Samael, para poder entender los dos lenguajes. Así es que se ha puesto el don de los misterios porque hace referencia al Cristo, porque hace referencia a toda esa serie de misterios. Esa es la respuesta, Helio, del por qué se le puso el don de los misterios. Bueno, me habías comentado offline que vas a tocar en esta intervención un poquito las cosas que no han sido develadas, ¿no?, en esta cuarta exposición. Y se supone que solo un hombre despierto puede develarlo, puede develar esta parte del Pistis Sophia que no fue develada. ¿Qué puede esperar el pueblo gnóstico de esta aportación que vamos a comenzar en el día de hoy, teniendo en cuenta este punto? Bien, ciertamente, solo un ser despierto que ha hecho la obra, que ha recibido los misterios de la luz, que los ha practicado, que los ha realizado en sí mismos y que ha logrado ascender hacia el reino de la luz y ha encarnado el don de los misterios. Es decir, hablando en pocas palabras en el lenguaje del maestro Samael, ha realizado las 3 montañas dentro de sí mismos. La montaña de la iniciación, la montaña de la resurrección y la montaña de la ascensión. Solamente un hombre en ese nivel esotérico podría develar esta parte del Pistis Sophia. Lamentablemente, en mi caso, no he logrado nada de eso, pues. Soy solo un misionero que ha estudiado esta obra y quiere compartirla con la humanidad. No es mi intención develar esos misterios, pero sí es mi intención compartir estos últimos 50 capítulos del libro de Pistis Sophia y compartir con todo el pueblo gnóstico la necesidad de ahondar en estos estudios. Poco a poco el ser de cada uno de nos irá guiando para hacernos merecedores de recibir esos misterios. ¿Y quién se hace merecedor de recibir esos misterios? ¿Quién se hace merecedor de conocer esos misterios? De todo esto pues hablaremos
hoy nos iremos dejando guiar por el mismo Piscis Sophia para develar todos estos capítulos. Pues se necesita haber recorrido esas 3 montañas, ¿no? Y para dar esta exposición que voy a dar hoy, quizás sí necesité un poco más de tiempo para prepararlo. Quizás unas 3, 20 o 30 existencias o vidas más. Sin embargo, esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a compartir con todo el pueblo gnóstico. Por hoy, pues reconociendo pues la situación que tenemos todos de adormecimiento, pero sí con todo el anhelo, con todas las ganas de compartir lo poquito o mucho que hemos aprendido del Piscis Sophia, para que juntos podamos dirigir nuestra atención hacia nuestro libro sagrado que es Piscis Sophia, y que juntos podamos ahondar, indagar, escudriñar, leer y releer, vivir, vivenciar la enseñanza del Cristo Jesús, que a cada uno de nosotros poco a poco nos irán revelando, nos irán develando cada misterio. Continúo diciendo lo siguiente: es necesario hacerse merecedor de esos misterios. En la ponencia anterior hablamos de eso. Hablamos cuando Andrés, el discípulo de Jesús, se sorprendió y dice: Maestro Averamente, así le llaman a Jesús de Nazaret, ¿cómo es posible que un hombre de la tierra, hecho de la materia, aquí de este mundo físico, sea capaz de llegar a niveles del ser, a niveles luz, más exaltados que los seres que rigen en la región de la esfera y que los seres que rigen en los 12 aiones, esos regidores, seres inefables? Y que un hombre común de la tierra pueda llegar a niveles más elevados que aquellos que habitan en el 13º aión, que son los invisibles, los 24 invisibles, y aún más, que pueda llegar a niveles más exaltados que aquellos que viven en esa región que está más allá del 13º aión, que es la región de los de en medio, la región de los de la derecha, aún más allá, y la región del tesoro. Y Andrés decía: no entiendo cómo es que un simple hombre de la tierra pueda sobrepasar esos niveles del ser, esos grados luz, esos misterios luz, más allá que aquellos seres inefables. Y Jesús le dice que cualquier ser humano puede hacerlo porque cualquier esencia está hecha de la misma materia luz. Cualquier esencia en el mundo físico está constituida de la misma materia luz, substancia luz, que cualquier ser inefable. Es decir, esa substancia Cristo. Y ahorita quiero dar en este instante una fe errata, pues un error que yo cometí, una palabrita que dije, que confundí en la conferencia anterior. Al final de la conferencia anterior decía que porque somos materia de desecho de los seres inefables de arriba, que la esencia es materia de desecho, y el error es haber dicho desecho. Es materia de residuo. Cada vez que dije desecho fue un error, y debía haber dicho materia de residuos, porque somos el residuo, no el desecho, el residuo de los seres inefables de allá arriba. Y ese residuo, es decir, esa esencia, últimos desdoblamientos de aquellos seres inefables que están en el mundo físico, esa esencia necesita los misterios de la luz para ascender. Y cuando recibe esos misterios de la luz va ascendiendo con un grado luz, y conforme asciende en ese grado luz, pues va rompiendo sellos, va liberándose y va llegando hasta la región del tesoro de la luz, hasta arriba. Pero cada quien va a ascender con un grado luz de esplendor. Y ese grado luz de esplendor en que asciende un alma va a depender del tipo de misterio que haya recibido en la tierra. Es decir, va a depender del nivel de misterios. Hay muchos misterios. Hay esencias que van ascendiendo con cierto grado luz. Hay esencias que van ascendiendo con otro grado de luz aún más exaltado. Y dependiendo del grado luz que van ascendiendo, dependiendo del resplandor de luz con el cual va ascendiendo esa alma,
Dependiendo pues del misterio luz que haya recibido, el grado luz que haya recibido, va ascendiendo. En base a eso va a depender qué le acontece en ese ascenso. ¿Qué acontece en ese ascenso? Y de eso iremos hablando en esta hora, que en vez de una hora necesitamos unos 3 meses para explicarlo, pero haremos un esfuerzo. Así pues, muy interesante es todo esto. Bueno, Francisco, quiero a continuación preguntarte cuáles son estos dones, cuáles son esos misterios al que hace referencia el Pistis Sophia, cuántos son, si hay un número exacto, y cuál es su utilidad en la vida práctica. Muy bien, Helio. Muy bien. ¿Cuál es su utilidad en la vida práctica, cotidiana? Aquí en la Tierra, en este mundo horizontal conectado con la vertical. Muy buena pregunta. ¿Y cuáles son esos misterios? Con todas estas explicaciones de esta hora que daremos, va esta ponencia a poner las bases, los fundamentos, para dar otras exposiciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esos misterios? Cuando Jesús habló a sus discípulos, dice: id y pregonad la palabra y dadle los misterios a la humanidad, para que ellos se hagan merecedores de la luz y puedan ascender al reino de la luz. Y le hablaba así a sus apóstoles. Pero, ¿ese es el significado? Obviamente esos apóstoles son partes de nuestro ser, y Jesús de Nazaret es el Cristo íntimo, tiene esa acepción esotérica muy profunda que develaba el maestro Samael. Mas también podemos estudiarlo así de una forma literal, ¿no? Y decir que ciertamente Jesús habló a sus apóstoles como misioneros gnósticos, y les dice: vayan y difundan la enseñanza a la humanidad y entréguenle esos misterios. Hay muchos misterios que ellos entregaban. Hay misterios menores y misterios mayores. ¿Cuáles son esos misterios? 1. Está el misterio del perdón de los pecados, que está constituido a su vez por muchos misterios. Está el misterio del primer misterio. El primer misterio, pues, del primer misterio es el anciano de los días. Quien logra encarnar el primer misterio del primer misterio es que ha encarnado al anciano de los días. Vaya, palabras mayores, ¿verdad? El primer misterio tiene 12 misterios a su vez, que tienen que ver con los 12 aiones, los 12 arrepentimientos, los 12 trabajos de Hércules, los 12 apóstoles, que hay que ir cristalizando esos 12 trabajos dentro de sí mismos. Ténganme paciencia, por favor, porque estamos sintetizando esto y no queremos, pues, complicarlo. Hay otros misterios del don de los misterios, porque son infinitos los misterios. Está el misterio del perdón de los pecados, he dicho. Está el misterio de la resurrección de los muertos. Está el misterio de la curación de los enfermos. Está el misterio de la anulación de los sellos. Está el misterio del dragón de las tinieblas. Está el misterio de la revelación de los sellos del inefable. Está el misterio aquel de cómo salvar a las almas que han desencarnado, y cómo un hombre desde la tierra puede ayudar a esas almas que ha desencarnado, y cómo desde aquí de la tierra ayudarle a esa alma que ha muerto y que ha sido juzgada y condenada, enjuiciada, para que la Madre Divina le ayude y le dé un cuerpo justo, sano, con el cual pueda buscar, recibir y realizar los misterios de la luz de nuevo en el mundo físico. Está el misterio aquel de cómo ayudar a las almas que ya están dentro del dragón de las tinieblas, es decir, allá en el reino mineral sumergido, metido en algún lugar, mazmorra, como le llama el Pistis Sophia, encerrado, condenado y recibiendo ciertos castigos de pecadores. Cómo ayudar a esa alma para que sea sacada de ahí y se le dé un cuerpo justo para que busque, reciba, practica los misterios de la luz y se eleve al reino de la luz. Ese es otro misterio. Así es que hay muchos misterios, y estos misterios he descubierto que se dividen en 3 etapas: misterios menores y mayores,
que son iniciaciones del fuego, iniciaciones de la luz o venustas, sintetizadas en la primera montaña y explicados por el maestro Samael en el libro Las Tres Montañas. Luego vienen los misterios de la resurrección de los muertos, el misterio de la curación de los enfermos, que son misterios para aquellos que quieren lograr la resurrección esotérica. Esas enseñanzas están en la segunda montaña del libro del maestro Samael, Las Tres Montañas, que se llama la montaña de la resurrección. Y luego viene otro tipo de misterios relacionados con los misterios de la ascensión. Sí, cuando el alma ya va ascendiendo, ya es un resurrecto y va ascendiendo a la luz, y conforme va pasando por las distintas regiones del universo, desde la dimensión física hasta las dimensiones más superiores cerca del absoluto, va ascendiendo la esencia ya resurrecta como un torrente de luz hacia arriba y hacia adentro, y va pasando por todos los misterios, porque es un resurrecto. Y esos misterios de la ascensión consisten en cómo el alma asciende y pasa por todas esas partes. Pero en ese nivel de la ascensión hay grados y grados en la esencia. Hay un grado en donde la esencia asciende como un rayo de luz, como un torrente de luz súper poderoso, y no da señales, ni apologías, ni cantos, ni alabanzas, porque es un gran rayo de luz tan poderoso que todos los habitantes de las distintas regiones solo inclinan sus cabezas ante ese rayo de luz, y ese rayo de luz asciende a través de los 12 ayones, pasa por el 13º ayón, pasa por la región de los del medio, la región de los de la derecha, la región del tesoro de la luz, y llega a la región de la herencia, a la región de los 5 auxiliares y a la región del misterio del inefable, de la una y única palabra, y ahí se acomoda en esa región del absoluto donde ha recibido misterios. Es un nivel muy exaltado de un iniciado. Pero hay otros iniciados que, aunque ya lograron la resurrección, ascienden y no están tan exaltados, pero van ascendiendo como un torrente de luz muy poderoso. Y si pasan por la región de los 12 ayones, deben dar sus apologías o sus justificaciones, sus cantos, sus alabanzas. Y deben, pues, romper o demostrar que ya rompieron los sellos con el ego o espíritu falso. Y decir, por ejemplo, ya no pertenezco yo a esta región. Aquí están los sellos del espíritu falso. Aquí están los sellos del destino. Ya no pertenezco a esa región. Y entonces dejan todo eso, renuncian a todo eso y ascienden por los 12 ayones. Digo, entre paréntesis, estoy hablando muy en síntesis, pero si ustedes empiezan a bucear entre estos misterios en el Piscis Sophia, recibirán grandes enseñanzas maravillosas. Y sigue ascendiendo ese torrente de luz, renunciando a esos sellos, dando esas renunciaciones, esos sellos tenebrosos se rompen, los lazos con el ego, pues, su espíritu falso, los lazos con el destino que tanto nos atormenta en vida, los lazos con el cuerpo, con todo, se rompen los lazos y llega a la región de Adamas, es decir, la ley del karma. Igual ahí rompe esos sellos, liquida todas sus deudas, cancela todo en la tesorería cósmica y da sus apologías, sus cantos y alabanzas, y pasa a la región del 13º ayón y recibe los sellos de la luz del 13º ayón. Distínganse entre sellos tenebrosos del ego y el espíritu falso, los cuales hay que romper. Y los sellos de la luz es diferente. Los sellos de la luz los da la Madrecita Divina, es decir, la Virgen Luz, hablando en el lenguaje de Piscis Sophia. Le da ciertos sellos luz, ciertas unciones espirituales, bendiciones espirituales, y de ahí que pasa por esa región de los del medio y recibe esas unciones espirituales, bendiciones, sellos luz, pasa a la región de los de la derecha. Y en esa región de los de la derecha, como explicamos en la plática anterior, allí habita Melquisedec, Yehú, Sabaoth el bueno, el Padre, y los dos magnos guías. Pero el caso es que Melquisedec
recibe ese torrente de luz, esa alma autorrealizada. La recibe. Y Melquisedec, como es el receptor de la luz, el que recibe la luz y la conduce al tesoro de la luz, es decir, la conduce hacia arriba, como una cosecha más maravillosa de luz, como un alma que logró la autorrealización, se convirtió en hombre y luego en superhombre y luego en un ser resurrecto, obviamente. Esa luz purificada la recibe Melquisedec y la transmite al tesoro de la luz. Entonces la lleva Melquisedec después de que pasa por todos los seres que están dentro de la región de los de la derecha. Todos los seres que están en la región de la derecha le dan sus comuniones, sus unciones espirituales, sus bautismos, sus sellos de luz, y pasa de la región de la herencia de la luz, la lleva Melquisedec hacia la región del tesoro de la luz. Igual, en la región del tesoro de la luz, esta alma resurrecta da sus apologías, sus cantos, sus alabanzas, sus glorias de luz ante los seres inefables que habitan en el tesoro de la luz. ¿Quiénes son los seres inefables que habitan en el tesoro de la luz? Lo explicamos en la conferencia anterior, pero esos seres inefables pues son los 12 poderes luz, los 7 amenes, los 3 amenes, el guardián gemelo, los 5 árboles, ¿verdad? Bueno, todos esos seres le dan los sellos de la luz, sus unciones espirituales, enseñanzas luz, la reciben y ella o él, ese rayo de luz, esa alma pues autorrealizada, da sus cantos, alabanzas y glorias, y luego del tesoro de la luz es conducida a la región de la herencia de la luz, en donde se acomoda en esa región o nivel del ser hasta donde haya recibido misterios. Hay misterios muy elevados, hay misterios no tan elevados y hay misterios muy bajos. En este caso es un misterio muy elevado. Así pues vemos esa ascensión de las almas autorrealizadas. Entonces cuando Jesús habla con sus apóstoles, explica en esta parte del libro todos esos misterios. Cómo dar esos misterios a la humanidad. Pero ¿cómo es posible que un ser humano común y cualquiera, como yo, como cualquiera, que ha pecado tanto, que ha cometido tantas iniquidades, que se ha adormecido tanto, pueda llegar un ser humano de esta raza humana a esos niveles tan exaltados? Y Jesús les dice, bueno, para eso he venido yo al mundo, para entregar estos misterios de la luz a toda la humanidad. Porque los seres inefables de allá arriba no necesitan los misterios que purifican, porque ellos ya son luz purificada, pero la humanidad sí los necesita, porque no son luz purificada. Está la luz no purificada, está la luz embotellada en el espíritu falso, en el ego, en el obstinado ego. Pero ¿cómo hacer para recibir esos misterios? Un sujeto cualquiera del mundo, esos que luchamos por sobrevivir en este mundo y morimos sin haber despertado, ¿cómo le puede hacer esa persona, esa esencia, ese residuo de la materia, luz? ¿Cómo podemos hacerle nosotros? Jesús dice que a cualquiera se le deben dar los misterios, a todos. Sin embargo, dice él, decidles a la humanidad, renunciad al mundo y a todos sus lazos y a todos sus apegos, para que podáis recibir, o mejor dicho, dice él exactamente, para que podáis ser dignos de recibir los misterios de la luz y ser salvados de los castigos del dragón de las tinieblas. Y entonces aquí viene una parte del Piscis Sophia, hermanos gnósticos, que se llama las renunciaciones. Cuando uno practica las renunciaciones, puede entonces ser digno de recibir los misterios de la luz para poder ser salvados del dragón de las tinieblas. Muy interesante, se repite tantas veces, decidles renunciad a la calumnia para que seáis dignos de los misterios de la luz y podáis ser salvados de los castigos inicuos designados a los pecadores. Y luego continúa, decidles,
Renunciad a la misericordia para que seáis dignos de los misterios de la luz y podáis ser salvados de los mares de brea y fuego del dragón de las tinieblas. Y decidles, renunciad al adulterio para que seáis dignos de los misterios de la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Varias hojas de repetirlo, aparentemente lo mismo. Y yo me he puesto a reflexionar, ¿por qué el venerable maestro Averamento o Jesús de Nazaret repite tanto lo mismo? Eso es como cansón para el intelecto, pues, egoico que uno tiene. Sin embargo, después de 25 años estudiando el Piscis Sophia, comprendí algo que quizás cualquier otro podría comprender en una lectura o en un día o en dos, pero a mí me llevó mucho tiempo. Dice, vi 3 palabras claves ahí. 1, renunciad para que seáis dignos. Renunciar, una palabra. Dignos, otra palabra. De recibir los misterios de la luz y ser salvados. Muy bien. Renunciad para que seas dignos de recibir los misterios de la luz. Y me he puesto a reflexionar. Nosotros tenemos las enseñanzas del Avatara. Tenemos la Biblia hebraica de los 4 evangelios. Tenemos muchos libros sagrados, muchas enseñanzas. Pero quizás aún no somos dignos de recibir los misterios de la luz. Recibimos teoría, información, reflexiones, auxilio, invitaciones para trabajar sobre sí mismos. Recibimos testimonios de maestros, pero aún, en realidad, ¿somos dignos? ¿Cómo yo puedo hacerme digno? Si vivo en esta falta de dignidad de recibir los misterios de la luz, ¿cómo puedo hacerme yo digno de recibir los misterios de la luz? Porque pude haber recibido el gran secreto del arcano que dice conexión del Lingam Yoni sin derramar el vaso de Hermes. Incluso hasta intentar practicarlo. Y puedo practicarlo quizás 10 años, o 20 o 30. Pero quizás aún no he recibido la dignidad. O mejor dicho, quizás aún no he logrado la dignidad para recibir los misterios de la luz. Las experiencias íntimas divinas. ¿Cómo hacer para ser dignos de recibir los misterios de la luz y ser salvados de esos castigos en el dragón de las tinieblas que es los mundos infiernos? Ahí están. Entonces leamos las renunciaciones. Bien valdría la pena que en nuestros trabajos de segunda cámara o en nuestras salas de meditación hagamos un ámbito místico con fuego, sentados en las salas de meditación o en los trabajos de segunda cámara y leamos esas renunciaciones y meditemos. Y luego, después de que Jesús cita esas renunciaciones, habla de los límites de los caminos del perfecto, es decir, lo que el misionero gnóstico debe decirles a la humanidad, o en otra acepción más profunda, lo que los apóstoles o partes de nuestro ser deben decirle a nuestra alma para que nuestra alma reciba los misterios de la luz. Y dice así, decidles, sed bondadosos para que reciban los misterios de la luz y seas elevado al reino de la luz. Decidles, sed misericordiosos para que reciban los misterios de la luz y seáis elevados al reino de la luz. Decidles, ser amorosos o pacíficos para que reciban los misterios de la luz y seáis elevados. Y así va repitiendo muchas veces. Es otra parte del Piscis Sophia en donde uno reflexiona. Entonces primero hay que renunciar para hacernos dignos y ser salvados de los castigos o del reino mineral sumergido. Y luego hay que predicar la enseñanza y practicar las virtudes del alma como la misericordia, la paz interior, el amor, etc. Para ahora sí recibir esos misterios, esas experiencias, esas iniciaciones y poder elevarse al reino de la luz, al reino del superhombre. Después de que Jesús explica esto, y dicho entre paréntesis, también podemos hacer esas prácticas de leer
esas partes de decirles ser pacíficos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz en salas de meditación o en trabajos de segunda cámara, y luego celebrar la unción. Sí, esto en los hogares, imagínate, la unción gnóstica. Bueno, ya que Jesús dio estas enseñanzas para que comprendamos que cualquier ser humano, después de haber renunciado y practicado estos misterios, puede entonces sí recibir esos misterios de la luz. Y entonces los discípulos empiezan una serie de interrogaciones, de preguntas, haciéndole a Jesús. ¿Qué pasa con aquel que recibe los misterios y los practica? Y luego vuelve a sucumbir ante el ego, y luego los profana todos los misterios y se muere sin haberse arrepentido. ¿Qué pasa con esa esencia? ¿Y qué pasa con ese maestro que logra los misterios de la luz y luego regresa al pecado, se cae, empieza a delinquir, a profanar los misterios, y luego se vuelve a arrepentir, y luego se arrepiente de verdad? ¿Se le pueden dar esos misterios de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces se le debe perdonar? Eso le preguntan a Jesús, y Jesús responde. Y por otra parte, ¿qué pasa con el iniciado que realiza los misterios de la luz y vuelve a caer, y vuelve a arrepentirse, y vuelve a caer, y vuelve a arrepentirse, y vuelve a caer, pero muere, pero ya arrepentido de verdad? ¿Qué pasa con él? ¿Y qué pasa con el que muere sin haberse arrepentido? Todo es interesante. ¿Y qué pasa con aquel que muere sin arrepentirse? Y aquí ya empieza el Maestro Jesús a hablar del dragón de las tinieblas. Así pues, así vamos a ir poco a poco sembrando las bases para esta exposición, Helio. La verdad, Francisco, que cada vez se pone más interesante platicar con tu persona y con los años que llevas investigando este libro sagrado. Tú acabas de mencionar algunas claves para recibir esas experiencias, esos misterios, pero mi pregunta es, ¿en qué nivel de conciencia debemos estar nosotros para merecerlos? Y quiénes sí tienen derecho de recibirlos y quiénes no. Muy bien. Hay misterios y misterios, niveles de misterios. Hay misterios que toda la humanidad tiene derecho a recibirlos, por misericordia, por medicina espiritual, por invitación, ¿sí? Y hay otros misterios que son para iniciados, que son el resultado de un gran esfuerzo. En realidad, todos los misterios son el resultado de un gran esfuerzo. Pero hay misterios de tipo superior. Se sorprende uno cuando recién entra a la gnosis. Tiene uno experiencias muy bellas. Salidas en astral, asistencia con los maestros. Pero luego uno pasa a segunda cámara y continúa teniendo algunas experiencias, pero no tan profundas. Como si los misterios nos abandonaran. Pero en realidad no nos abandonaron. Lo que pasa es que ahora hay que recibir misterios que sean el resultado de nuestro esfuerzo. Una salida en astral es el resultado de un esfuerzo de días, meses o años de desvelo, de prácticas, de mantralizaciones. Pero quizás no lo hacemos, quizás por pereza, negligencia, cansancio. Y tardamos años en nunca salir en astral conscientemente porque nos devora el mundo, la ley de entropía. Entonces ahí no estamos recibiendo un misterio que deberíamos recibir porque no lo hemos merecido. Quizás pudiésemos recibir misterios en la magia amorosa, en la magia sexual. Misterios de experiencias trascendentales con el tercer logos y con la Madre Divina. De esas experiencias tan bellas que cuenta el venerable Maestro Samuel Aumbeor. Y quizás no lo tengamos porque... ¿Por qué? Quizás nos falte refinar. Quizás nos falte renunciar a algo en la vida cotidiana, de esas renunciaciones. Quizás nos falte practicar las virtudes, la santidad que está en esa parte del Pistis Sophia que dice: decidles, sed misericordiosos, ser bondadosos, ser pacíficos, para que reciban los misterios de la luz y seáis elevados al reino de la luz. Quizás nos falte eso.
Entonces, conforme renunciamos y practicamos en el tercer factor de la revolución de la conciencia, en eso de decirles a la humanidad y de decirle a nuestra alma lo que hay que hacer, podamos ir mereciendo recibir misterios más elevados, hasta que al fin, después de haber recibido muchos misterios a través de muchos sacrificios y esfuerzos, llega el momento que podríamos recibir el misterio del don de los pecados. El don, del perdón de los pecados. Disculpen, dispensen. El misterio del don del perdón de los pecados. Entonces, recibir el misterio del perdón de los pecados, que se nos pueda perdonar los pecados, es maravilloso. Y recibir el misterio de la liberación del destino es extraordinario. Después de todo esto, ¿sabes? María le dice, ¿qué pasa con aquellas almas que no logran recibir los misterios y mueren sin haberse arrepentido? ¿Qué pasa con aquellas almas que logran recibir los misterios, los practican y los viven y luego transgreden, caen y fracasan y mueren sin haberse arrepentido? ¿Qué pasa con aquellos que no ascienden a la luz, sino que, habiendo recibido misterios, fracasan y mueren sin haberse arrepentido y descienden? ¿Qué pasa con esas almas? Los que recibieron los misterios y fracasaron, y los que nunca recibieron los misterios y también se les acabó el ciclo de existencias. Entonces aquí habla Jesús que descienden al reino mineral sumergido, es decir, al dragón de las tinieblas. Y aquí da una amplia explicación del Maestro Jesús de Nazaret sobre qué es el dragón de las tinieblas. No solamente son los mundos infiernos, también es este mundo donde estamos. Dice que el dragón de las tinieblas es un enorme dragón que está alrededor del mundo, por eso se llama el dragón de las tinieblas exteriores, que rodea el mundo, como una nube, como una noche. Pero cuando sale el sol, esas tinieblas se disipan y desaparecen. Pero cuando el sol se oculta, esas tinieblas tan espesas rodean al mundo. ¿Qué pasaría si el sol no estuviera? ¿Qué tan grande es ese dragón de las tinieblas que rodea el mundo? Esotéricamente sabemos que el sol es el Cristo. Ese mundo es nuestro mundo interior. Esas tinieblas exteriores, pues esa inconsciencia que nos caracteriza. Ese adormecimiento. Ese espíritu falso del ego. Esa vida mecánica, superficial, falta de misterios de la luz, falta de rayos luz, falta del sol. Es una acepción interior esotérica, pero también es esta humanidad mecánica, inconsciente, escéptica, materialista, falta de misterios, con esa indolencia, con esa indiferencia a los misterios de la luz, con esa mecanicidad, con ese olvido, embriagados por esa copa del agua del olvido. Entonces, cuando las almas descienden a los mundos infiernos, al reino mineral sumergido, son depositadas los adúlteros, fornicarios, blasfemos, homosexuales y los hombres que tienen trato con homosexuales, calumniadores, los que tienen trabajos obscenos de brujería, etc., conducidos al dragón de las tinieblas. Con su cola los agarra, se los lleva a la boca, a sus fauces, y entonces el dragón ahí los tiene en sus fauces. Y luego de ahí los pasa a su interior, los devora y los acomoda en esas 12 regiones que están en el interior del dragón de las tinieblas exteriores. Esas 12 regiones están cada una con un arconte tenebroso, que es un demonio que se encarga de los trabajos dentro de esa misma mazmorra. Y cada uno de los 12 demonios tiene un nombre especial. Y fuera de esas mazmorras, por cierto, esas mazmorras tienen una puerta que se abre de abajo hacia arriba y se cierra. Cada una de esas puertas tiene un guardián afuera que cuida de que ese arconte o demonio no se salga, que cuida de que todo esté en orden y que no se aglutinen los arcontes
y el mismo dragón de las tinieblas. Esos 12 ángeles tienen sus nombres también, que custodian y guardan esas puertas para que esas almas perdidas que están dentro de esa mazmorra no se salgan, y para que ese arconte demonio se encargue de realizar los castigos a esas almas. Sin embargo, el Cristo da claves a sus apóstoles cómo liberar a un alma que ya está fracasada, metida incluso dentro del fondo del mismo dragón de las tinieblas, dentro de una mazmorra. Y entonces dice Jesús: aquel que pronuncia el nombre del dragón de las tinieblas podrá sacar a un alma que está ahí guardada. Cada uno de los 12 ángeles que están custodiando las puertas de las mazmorras del dragón de las tinieblas exteriores en el mundos infiernos, cada uno de esos ángeles tiene un nombre. Bien, entonces, prosiguiendo esta explicación, después de haber explicado todos esos castigos y destino de los pecadores, María, la bendita María interior, y sus apóstoles, llenos de sufrir y de consideración por los pecadores, se prosternan ante el bendito averamento Jesús de Nazaret en ese interrogatorio. Se golpea el pecho María varias veces, sollozando y llorando, pidiendo clemencia por los pecadores. Y entonces, ten piedad por los pecadores, divino Señor. Ten piedad por esas almas. Dime entonces, ¿quién es el que impulsa al hombre a pecar, a cometer tantos delitos? ¿Quién? Y Jesús le responde a María: es el destino en que impulsa al hombre a pecar. Los arcontes del destino. Y aquí da una amplia explicación Jesús de Nazaret. Aquí platicando con nosotros, entre nosotros aquí, ustedes, mi persona, digo lo siguiente. Está el ser humano. Aquí estamos nosotros. Tenemos un destino, cada quien. Tenemos el ego, el espíritu falso, cada quien. Tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Todos nosotros. Tenemos un alma que busca la ética, hacer lo correcto. Sí, pero aparte del alma, tenemos la esencia, la chispa divina inmortal. Muy bien. A la chispa divina inmortal en el Piscis Sophia se le llama la mezcla, o también el residuo divino, ¿verdad? Bueno, el residuo en sí. Pero también se le llama, aquí en esta parte del dragón de las tinieblas, se le llama el soplo de poder. El soplo del poder. Recuerden, el soplo del poder, y luego está el alma, el cuerpo físico, el espíritu falso y el destino. Todo esto constituye al ser humano. El soplo del poder, el alma, el cuerpo físico, el espíritu falso y el destino. Soplo del poder, el alma, el espíritu falso, el cuerpo físico y el destino. 5 elementos. Dice el Maestro Jesús lo siguiente: antes de que nos den cuerpo físico, pues allá arriba en los mundos internos, literalmente así dice, los 5 arcontes del destino, los arcontes del sol, del disco del sol, y los arcontes del disco de la luna soplan en el alma y generan el soplo de poder. Una fuerza crística que viene de mí mismo, dice el Cristo. Un soplo, un aliento de vida en el alma, imagínate, que es la esencia, que va a ayudar a la esencia a mantenerse firme, a buscar los misterios de la luz en el mundo físico. La inquietará durante la noche y durante el día para que busque los misterios de la luz. Y en este instante recuerdo una frase litúrgica muy bella que dice: ven, santo aliento, inmaculado soplo, y purifica mis glándulas internas donde el ritmo de mi vida existe. Ven y encamina mi corazón desorientado para que los más puros sentimientos míos broten de esta santa fuente. Ese aliento, pues, ese soplo de poder que da la inquietud, el anhelo, que lo realiza el disco del sol y el disco de la luna, es un lenguaje alquimista que lo
explicaremos esa parte en otros momentos. Entonces está el soplo del poder ahí. Y luego está el alma, y el espíritu falso, el cuerpo físico y el destino. Entonces dice que los arcontes del destino dan a beber al alma una copa del agua del olvido. Entonces el alma bebe esa copa de las aguas del olvido. Y al beber el alma esa agua del olvido, esa copa, cae un gran olvido en ella. Y nace un cuerpo similar al de él, que rodea su alma y que anda fuera de él, pero que está ligada a él. De esa bebida, esa copa del agua del olvido, pues se convierte en ese espíritu falso. Y así es como nace el ego, el espíritu falso. Y entonces los arcontes del destino atan con lazos el espíritu falso al alma. Los arcontes del destino atan el espíritu falso con sellos al alma, para que el espíritu falso siempre siga al alma donde quiera que ella vaya. Para que el espíritu falso siempre siga ese soplo de poder, a esa esencia, a donde quiera que vaya. Y la incita a pecar, la incita a cometer las peores iniquidades. Y también atan al alma, no solamente el espíritu falso, sino también al destino, con sellos, con lazos tenebrosos. Y entonces, estas sustancias del alma las depositan para que nazca el alma en el mundo físico. Esas sustancias las depositan en los que van a ser los papás de ese cuerpo físico. La depositan en su sustancia seminal o semilla sexual, y en su psicología. Y si esta pareja vive en kilómetros de distancia, la fuerza del destino y esa sustancia hacen que se unan y por recurrencia se encuentren y realicen el acto sexual y nazca el bebé, el cuerpo físico, con esos 5 elementos. ¿Cuáles son los 5? El cuerpo físico, el soplo de poder, el alma, el espíritu falso y el destino. Viene la concepción, se forma el cuerpo y nace el niño. Y aquí vivimos en estas recurrencias, en esta vida del retorno, con el espíritu falso, con el cuerpo físico, con el soplo de poder y con el alma. El soplo del poder busca siempre los misterios de la luz. Siempre nos inquieta aquí en el corazón para buscar el sendero de la luz y llegar al reino de la luz. El alma, por su parte, busca el alma hacer lo correcto, dejarse guiar por las virtudes y por la ética. En cambio, el espíritu falso nos jala hacia abajo, hacia cometer las peores delitos y pecados, fornicaciones, adulterios. Adormece la conciencia, es la copa del olvido, de las aguas del olvido, símbolo de la fornicación, de la caída sexual. Y nos lleva hacia abajo. Y grande es el peso del olvido que cargamos en nuestros hombros. Y en cambio el destino, aunque está fuera del alma, está atada a ella, y siempre el destino nos sigue, como nos sigue nuestra propia sombra. ¿Hacia dónde nos lleva la sombra? ¿Hacia dónde llevamos nuestra sombra? A todos lados, ¿verdad? El objetivo del destino es que se cumpla, y al fin se cumpla nuestra muerte, que el mismo destino dispone para nosotros. Ya sea un suicidio, ya sea la muerte por alguna bestia que nos muerde, nos pica, nos mata, o ya sea por alguna tragedia, o por enfermedad, o por cualquier cosa. El destino siempre está. María, al escuchar todo esto, se entristece y dice: ¿hay alguna forma de liberarnos del destino? Porque pobres almas, pobre de los pecadores, esclavos del destino y del espíritu falso, ¿hay alguna forma de liberarse de ese destino? Y Jesús responde: no existe forma. Toda alma debe cumplir su destino hasta la muerte. No hay manera de liberarse del destino. Y el mismo espíritu falso está designado para llevar al alma a cometer los peores delitos. No hay manera. Y todos se entristecen, los apóstoles.
Y Jesús continúa: por eso he descendido yo al mundo, para traer los misterios de la luz, para traer el don de los misterios, para que las almas renuncien, realicen sus renunciaciones y puedan ser dignos de recibir los misterios de la luz y ser salvados de esos castigos inicuos designados a los pecadores, y recibir esos misterios de la luz y se puedan elevar al reino de la luz. Por eso me he desdoblado a mí mismo. Por eso ustedes serán benditos, porque podéis pregonar la palabra por todo el mundo. Y cada quien recibirá una dignidad conforme vaya salvando a esas almas. Y así podéis ser salvados del dragón de las tinieblas y elevarse al reino de la luz. Por eso he venido a la tierra, dice el Cristo, pues, Abramento, para romper los lazos con el destino. Para que las almas puedan romper esos lazos y sellos tenebrosos con el espíritu falso. A través del don de los misterios, a través del don del misterio del perdón de los pecados, podemos romper esos sellos que nos unen al destino y al espíritu falso. Y que nuestra esencia, soplo de poder, pueda ascender a las altas regiones del ser, del reino de la luz. Por eso he dicho en otro tiempo, dice, yo he venido a traer fuego a la tierra, no he venido a traer paz, sino guerra. Y en una casa de 5, 3 se dividirán contra 2 y 2 contra 3. He venido a traer guerra a la tierra. ¿Qué significa esto? Y María respondió: Maestro, el espíritu que vive en mí se agita y puedo dar solución a tus palabras. Lo mismo dijiste en otro tiempo, cuando comentaste: 3 se dividirán contra 2 y 2 contra 3. Esos 3 son el espíritu falso, el destino y el cuerpo. Y esos 2 son el alma y el soplo de poder, o la mezcla de poder. El alma y la mezcla de poder se divide contra el espíritu falso, el destino y el cuerpo. Y esa división hay en nuestra casa interior. El espíritu falso está en nuestra casa interior. Ahí están los verdaderos enemigos en nuestro interior. Y el Cristo viene y hace esa división para luchar. Y luego sigue agregando: por eso he venido al mundo a traer fuego sobre la tierra. ¿Qué haré para que arda? ¿Qué haré para que arda ese fuego? Por eso he venido a traer los bautismos. ¿Qué haré para que se cumplan? El fuego debe arder. ¿Qué haré para que arda? Él está esperando que arda el fuego. He traído los bautismos al mundo. ¿Qué haré para que se cumplan? Él está esperando que se cumplan, que la levadura fermente. Ya tenemos las enseñanzas. Está esperando que arda nuestro fuego. Está esperando que realicemos esos bautismos interiores. Me quedan en el tintero varias preguntas que quería hacerte en esta hora, pero bueno, se ha dado así la actividad. No te he querido interrumpir y creo que es mejor dejar mis preguntas para más adelante, para otra ocasión, porque nos interesa mucho en Radio Coradi poder también responder a las inquietudes de los oyentes. Entonces, si te parece bien, daríamos a continuación un espacio para recibir estas consultas de la audiencia presente. No sé si estás de acuerdo. Sí, claro. Aunque me quedé aquí en mi garganta y en mi corazón con muchas ideas que quería compartir hoy con ustedes, como esa clave que da el Maestro Jesús para rescatar almas de los juicios, de aquellas almas que desencarnaron. Quería darles esa clave. También quería darles la clave de cómo rescatar aquellas esencias que desencarnaron y ya están dentro del dragón de las tinieblas. Quería darles esa clave. Quería darles también la tercera clave del don, del misterio del perdón de los pecados, cuando los discípulos les dicen: hasta ahorita no has hecho que nuestros pecados sean borrados. ¿Cuál es esa clave? Y quería dárselas a ustedes para que la practiquen
en sus hogares, con su familia. Pero bueno, el tiempo pues es nuestro peor tirano, este dios Cronos. Y será entonces para otra ocasión. Ojalá sea breve para que todos puedan recibir estas enseñanzas. Bueno, Francisco, sí, te vamos a comprometer ya al final de la actividad. Vamos a ver si podemos quedar en una futura fecha, así podemos dar continuidad al seminario y puedes mencionar todas estas claves que han quedado pendientes. Vamos entonces a pasar a este espacio y a invitar a todos ustedes a que nos hagan las consultas. Retomaremos la actividad dentro de unos minutos más. Gracias a todos por participar en vivo con nosotros y gracias a Francisco y a tu equipo ahí por estar presente en esta tarde de hoy. Gracias a ustedes. Paz inverencial. Retomamos la actividad en vivo, en este caso con las preguntas que nos han hecho llegar los oyentes. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que nos llega desde Escocia, y dice lo siguiente: ¿qué tipo de nexos tenemos con los misterios contrarios a los misterios de la luz? Nos referimos a los misterios de la oscuridad. ¿Qué tipo de nexos tenemos con esos misterios oscuros que no nos dejan progresar? Sí. La enseñanza del maestro Samael Aun Weor nos habla de que tenemos los seres humanos un 97% de ego y un 3% de esencia. Ese 3% de esencia lamentablemente está pasiva, dormida, pues inactiva, por decirlo así. Con el recuerdo de sí, con las prácticas, se va activando, ¿verdad? Cuando nace el niño, nace con ese 3% totalmente activo y despierto. Bueno, eso lo sabemos. Pero, ¿cuáles serían esos sellos? Imagínate, el 97% de ego. ¿Qué tanta relación tendremos con las tinieblas? ¿Qué tanta relación tendremos con la oscuridad, ¿no? Lamentablemente, el 97% de ego o de espíritu falso, entiéndase que espíritu falso y ego es lo mismo, pues hay mucha relación. Con respecto a esos sellos, por cuestiones de el destino, los arcontes de el destino unen al alma y al soplo de poder, que es la esencia, al espíritu falso. Lo unen con lazos tenebrosos, con nexos tenebrosos, por karma o por ley. Porque se fornicó, porque se entró en un proceso involutivo, porque uno se enredó en esa red del destino, de recurrencias, lazos sexuales, lazos de odio, lazos de venganza y tantos delitos que uno ha cometido en existencias pasadas. Y pues los yoes tienen sus jerarquías, pues hay yoecitos, hay yoesotes y hay agregados psíquicos de altas jerarquías que están muy en el fondo de nosotros,
relacionados con el lado oculto de la luna psicológica. Esos yoes muy difíciles tienen también lazos muy fuertes con la logia negra, con la magistratura negra, y tarde o temprano debemos romper esos lazos. Recuerdo en este instante una escena que cita el venerable maestro Samael Aun Weor en una de sus primeras obras titulada La Revolución de Belcebú. Ese horrible demonio que se revolucionó de la logia negra, que se liberó de la logia negra. Llegó un instante en que Belcebú, acompañado por el maestro Samael que lo estaba guiando para liberarse de esas tinieblas, fueron ante la oficina del líder de la logia negra, conocido como Yahvé, que lamentablemente ahora se confunde con Jehová y se invoca en los templos de algunas religiones. Intencionalmente confunden a Jehová con Yahvé. Pero Yahvé pues es el líder de la logia negra, el causante de la crucifixión de Cristo. Todo esto lo pueden encontrar en la Revolución de Bel. Y entonces se presenta en la oficina de Yahvé Belcebú con la intención de romper esos sellos. Y Belcebú le dice: renuncio a ti. Aquí están los lazos, aquí están los sellos. Nada quiero saber ya de ti. Ya no estoy contigo, ahora estoy con Samael. Yahvé se enfureció y los atacó, pero Samael logró pues vencerla. Y así fue como rompió lazos Belcebú. Tarde o temprano cada uno de nosotros conscientemente debemos romper lazos psicológicos que tenemos en lo más oscuro de sí mismos. Ahorita pues como quiera que no somos conscientes ni del bien ni del mal, que no estamos despiertos ni en la luz ni en las tinieblas, solamente somos máquinas con una personalidad programada para vivir una vida horizontal. Pero cuando recorremos la senda de las grandes revoluciones y del despertar de la conciencia, tarde o temprano tendremos que enfrentarnos con nuestras huellas del pasado. Tarde o temprano tendremos que enfrentarnos contra el guardián del umbral. Tarde o temprano tendremos que enfrentarnos contra nuestros delitos, contra nuestros compromisos tenebrosos que hemos hecho en otros tiempos. Tarde o temprano tendremos que romper todos esos lazos y todos esos sellos. Y para eso el Cristo nos ha entregado los misterios de la luz, y Él es el que nos ayuda a romperlos. Así es, así doy respuesta a esta pregunta. Gracias, Francisco. Vamos a continuar con la siguiente inquietud que la realizan desde Puebla, México. ¿Cómo combatir a ese espíritu falso y romper así los sellos que aún nos tienen atrapados en esta dimensión física? Bien, esa pregunta es extraordinaria, es maravillosa. Se nos ha enseñado que en todo hay grados y grados, niveles y niveles. Podemos ir rompiendo los sellos en niveles muy inferiores como en el que uno está, pero va a llegar el momento en que se romperán los sellos en niveles muy superiores. En todo hay niveles y niveles, y hay que ir elevándose hacia la región del reino de la luz, rompiendo esos sellos tenebrosos. El espíritu falso y el destino fueron atados al alma y al soplo de poder por los arcontes de la ley, ¿verdad? Por eso el maestro Samael habla de los yoes causa, yoes causas, afiliados a la ley del karma. Hay un capítulo que se llama los yoes causa en el libro La Gran Rebelión del venerable maestro Samael Aun Weor. Los invito a estudiar ese capítulo en donde el maestro nos habla cómo aniquilar estos yoes causa. Solo con arrepentimiento sincero y negociaciones con la ley podemos aniquilar esos yoes y esos lazos. Así dice el maestro en ese capítulo de yoes causa de la Gran Rebelión. Pero digo lo siguiente: estos arcontes de la ley han puesto estos sellos en nosotros, en el plasma, dice Piscis Sophia. ¿Qué es el plasma? Cuando nace el cuerpo, nace con un plasma. El plasma, pues sí, es la sangre, y la sangre es parte de la energía vital del cuerpo. En última síntesis podríamos decir que el plasma es el cuerpo vital. Entonces en el cuerpo vital y en otras regiones más profundas de nuestra psicología están esos sellos tenebrosos. Dice en la sellada del plasma, en Piscis Sophia, que sellan el espíritu falso en la parte posterior del cerebro, del plasma. ¿Dónde es la parte posterior del cerebro? Por allá en el hueso occipucio, en atrás pues del cráneo, del plasma. Ahí hay un sello tenebroso que hay que quemar y desintegrar. Hay otros sellos distintos. Uno está en la mano izquierda, que el día en que se terminó de realizar el cuerpo físico, otro en la mano derecha,
otro está en el centro del cráneo del plasma, otro en la raíz del cráneo del plasma y en el corazón, que es el día en donde pusieron el soplo de poder en nuestra alma. Hay varios sellos, tanto de luz como tenebrosos. Hay que aniquilar los sellos tenebrosos. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Si aparentemente el maestro Samael a lo mejor nunca nos habló de eso, pero sí habló. A veces yo me he puesto a reflexionar. El Cristo dice, vine y traje los misterios y he venido al mundo a romper esos sellos. ¿Quién podría decirnos cómo? ¿Qué maestro tendría la misericordia de venir y explicarnos todo eso en un lenguaje que podamos entenderlo, que podamos vivirlo en la vida práctica? ¿Cómo romper esos sellos? ¿Cómo aniquilar ese espíritu falso que es el ego? ¿Quién tendrá esa misericordia? ¿Quién tendrá ese amor de develarnos todo y entregárnoslo bien digerido, con claves, con auxilio divino? ¿Quién? Y le diré, ¿quién? Samael Aún Weor. Las claves están en el libro de Psicología Revolucionaria. Observación, juicio y ejecución son los 3 factores de la eliminación. En el libro La Gran Rebelión. En el libro El Misterio del Lauro Florecer, donde nos enseña las claves de la alquimia para gozar de ese paroxismo sexual y aprovechar ahí las fuerzas de Eros para desintegrar el ego. En el libro Las 3 Montañas, donde está el mapa y la guía. Entonces, después de haber pasado por años de confusión, de que no entiendo el Piscis Sophia, etc., llegué a la conclusión y entonces exclamé, gracias Samael, porque Piscis Sophia y las enseñanzas de Averamento me hicieron valorar aún más el libro de Psicología Revolucionaria, de la Gran Rebelión y el Misterio del Lauro Florecer. Me hicieron valorar más incluso la educación fundamental del maestro Samael y todas las obras, que cada obra trae un código, una enseñanza maravillosa. Así pues, doy respuesta a esta pregunta de la persona de Puebla. Gracias. Pasamos a la tercera inquietud, que también la realizan desde México. Dice el oyente que tal vez su pregunta ya esté respondida en las pasadas conferencias, que él afirma no haber podido escuchar todavía, pero quiere consultarte, Francisco, ¿qué es el espíritu falso en nuestra constitución humana? Con el mayor gusto daré respuesta a su pregunta. Pero antes lo exhorto, lo invito a que se tome la molestia de escuchar las otras partes. Están ahí en Radio Coradi, almacenadas. Vale la pena, porque Piscis Sophia vale la pena. Estudiando esas 3 partes, se valorará mucho esta otra última parte. Aunque te confieso que no cito espíritu falso en las otras 3 partes. Espíritu falso es el ego. En las otras 3 partes al ego se le menciona como el obstinado ego, o como el poder rostro de león, o los 3 triples poderes. Distintas formas, ¿no?, de mencionar ciertos aspectos del espíritu falso. Pero en esta parte que no está develada, en estas interrogantes que hacen los apóstoles a Jesús de Nazaret, al maestro Averamento, ya se cita el espíritu falso. Cómo nace el espíritu falso, cómo se rompen esos sellos. Así pues, la respuesta en concreto es el espíritu falso, son los múltiples agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos. Son los yoes defectos, la inconsciencia, las recurrencias, las fuerzas telepáticas de yoes que se ponen de acuerdo con los yoes de otras personas para cumplir los compromisos recurrentes del destino, para vivir en este mundo de adormecimiento, de mecanicidad en el destino. Así pues, ese es el espíritu falso. Todo el karma que hemos generado por vivir en el ego es parte del espíritu falso. Todas las consecuencias por nuestras fornicaciones, adulterios, apasionamientos, violencias, malas acciones, todo ese destino que hemos creado y que nos hemos enredado y no sabemos cuál es el principio y el fin, todo eso es el espíritu falso. Toda esa falsa idea en la mente que forma nuestra personalidad por creencias, dogmas, escepticismo, inconsciencia, vida mecánica, resultado del ambiente. Todo eso es parte del espíritu falso, esa personalidad egoica o kalkiana. El ego, pues, y todas sus consecuencias y causas, es el espíritu falso que nos rodea, que hay que aniquilar, que hay que reducir a cenizas,
que hay que destruir. Samael Aun Weor nos da las claves para liberarnos. La palabra clave del Pistis Sophia es, creo yo, liberación total. Así es que Samael Aun Weor nos da las llaves. El Cristo Jesús nos habla en esta parte, no alcancé a citarlo pues, nos habla de las llaves del reino de los cielos. Yo he venido a traer esas llaves del reino de los cielos, dice el Abraham, el Cristo Jesús. Esas llaves nos las entregó Samael, explicadas, develadas. Nos las entregó citando muchos textos antiguos, citando a maestros que intentaron develarla, citando enseñanzas de otras culturas. Nos enseñó esas claves. Con ese amor, con ese discernimiento, Él lo explicó. El que tenga entendimiento, que entienda. El que tenga oídos para oír, que escuche. Así es. Ha sido respuesta a la pregunta de qué es el espíritu falso. Gracias, Eli. A ti, Francisco, y bueno, pasamos a dar lectura a la última de las inquietudes, también desde México. Agradecen la actividad en vivo, magnífico el seminario de Francisco, dice el oyente, y expone que le gustaría poder escuchar algunas de las claves que tú mencionaste y que, bueno, por motivos de tiempo no se va a poder brindar hoy. Pero bueno, por lo menos si quieres mencionar algo al respecto o dar la primera de esas claves, tienes el micrófono abierto. Claro que sí, con el mayor gusto voy a explicar una clave que nos la da el maestro Averramento en el Pistis Sophia. Bueno, son muchas las claves, pero hay una, considerando estos tiempos terribles que se perciben, tiempos apocalípticos, ¿verdad? Por estas épocas de resguardo, de amenaza de la humanidad, por la pandemia que hay en el mundo, tiempos difíciles, en donde todos están resguardados, en donde muchas asociaciones se han cerrado, en donde no se pueden realizar prácticas en grupo, en salas de meditación o en segundas cámaras. En estos tiempos, quiero citar una de las claves. Me voy a tardar un poquitito, pero es necesario. Si no lo hago bien, pues vale más no hacerlo. Lo haré, espero me tengan un poco de paciencia, Elio, un poquito más. María, la Madre de Jesús, y los apóstoles, al escuchar todos los castigos designados a nosotros los pecadores allá en el dragón de las tinieblas exteriores, y la dificultad que hay para liberarnos, y del gran peso del olvido que cae sobre nosotros por haber bebido esas aguas de la copa del olvido, suplican piedad. Y dicen, Maestro, hasta ahorita no has hecho que nuestros pecados hayan sido borrados. Tened piedad para los pecadores, tened misericordia, porque también nosotros hemos pecado. ¿Qué podemos hacer para ser salvados de esos castigos inicuos designados a los pecadores? ¿Qué podemos hacer para liberarnos del destino y del espíritu falso? ¿Qué podemos hacer para ser merecedores de recibir los misterios de la luz? Ser dignos y elevarnos hacia el reino de la luz. Danos la forma, las claves, el sendero. Te lo suplicamos. Entonces el Maestro Jesús les dijo el misterio del bautismo que perdona todos los pecados. Entonces el Maestro Jesús les dijo el rito que debemos celebrar en nuestros hogares y en nuestra magia amorosa y en nuestros hogares, en la familia, para ser merecedores de recibir el misterio del don de los pecados. Y ahorita en este instante, como quiera que pues soy invidente, pues soy ciego, llevo un par de años así, en esta situación kármica de que no veo, me voy a apoyar de una hermana gnóstica. El hermano Axel iba a leer los otros misterios, pero en esta ocasión le voy a pedir a la hermana señorita Mesli que me apoye. Leer el capítulo, les digo a ustedes, 141, 142 y parte del 143. Y esta es una clave que todos podemos realizar en nuestros hogares. Sí, pongan una mesita en su casa, pónganle un mantelito blanco, pongan ahí 3 fuegos, pongan un Cristo que esté vivo con los ojos abiertos, pongan flores, pongan un cáliz. Sí, eso es un altar, con 3 fuegos, un cáliz, flores y el Cristo. Pongan en ese altar un poco de pan integral, las piezas suficientes para darle a tu familia. Y pongan en ese altar un poco de jugo de uva,
suficiente para que le den a tu familia, a tus 2 hijos, niños, a tu esposa. En el cáliz echa un poco de ese vino. Tienes un poco de pan y un poco de vino. Ya tienes esa ceremonia y con toda solemnidad tú le lees a tu familia estos 2 capítulos, que es la misa gnóstica que celebraba Jesús en secreto con sus apóstoles durante 11 años, después de él haber resucitado. Cuando él resucitó de entre los muertos, pasó 11 años con sus discípulos y les entregó este misterio, el don de los pecados, considerada como la misa del misterio del perdón de los pecados, la misa del Piscis Sophia, la misa de Averamento. Y lo haces en tu casa. Ahí hay muchas claves que en otros temas los iremos explicando, pero por lo pronto escuchen esto. Los discípulos imploran a Jesús misericordia para los pecadores. Y cuando los discípulos oyeron esto, se prosternaron venerando al Maestro y le dijeron: Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros para que podamos ser salvados de estos castigos inicuos designados a los pecadores. Ay de ellos, ay de los hijos de los hombres, porque andan a tientas como el ciego en la oscuridad, nada ven. Ten misericordia de nosotros, oh Señor, por la gran tiniebla en que nos encontramos, y ten misericordia por toda la humanidad, porque ellos acechan en espera de sus almas, como leones por su presa, para tenerlas prestas como alimento para los castigos de sus arcontes, a causa del olvido y la ignorancia que hay en los hombres. Ten misericordia de nosotros, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ten misericordia de nosotros y sálvanos de este gran adormecimiento. Jesús anima a sus discípulos. Jesús dijo a sus discípulos: Tened confianza y no temáis, benditos seáis, porque haré de vosotros señores sobre todos ellos, y los pondré bajo vuestro mando. Recordad que os había dicho antes de ser crucificado: Os daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, por lo tanto, os lo repito, os las daré. Jesús y sus discípulos ascienden más alto. Cuando Jesús dijo esto, entonó un himno de gracias al gran nombre. Las regiones de los senderos de en medio se ocultaron y Jesús y sus discípulos permanecieron en un ambiente de una luz extraordinariamente fuerte. Jesús sopló en sus ojos. Jesús dijo a sus discípulos: Acercaos a mí. Y ellos se acercaron a él. Él se volteó hacia los 4 puntos cardinales, pronunció el gran nombre sobre sus cabezas, los bendijo y les sopló en sus ojos. Y Jesús les dijo nuevamente: Mirad y ved lo que podáis ver. Sus ojos fueron abiertos. Y ellos levantaron su vista y vieron una espléndida y potente luz que nadie en el mundo podría describir. Y Jesús les dijo nuevamente: Apartad la vista de la luz y ved lo que podáis ver. Y ellos dijeron: Vemos fuego, agua, vino y sangre. Jesús explica sobre la visión del fuego, el agua, el vino y la sangre. Jesús, es decir, Averamento, dijo a sus discípulos: En verdad os digo, nada traje al mundo cuando vine a excepción de este fuego, esta agua, este vino y esta sangre. He traído el agua y el fuego de la región de la luz, de las luces del tesoro de la luz. Y he traído el vino y la sangre de la región de Barbelo. Y después mi Padre me envió el Espíritu Santo en forma de una paloma. Y el fuego, el agua y el vino son para la purificación de todos los pecados del mundo. La sangre, por otra parte, es un símbolo puesto en mí a causa del cuerpo humano que recibí en la región de Barbelo, la gran fuerza del Dios invisible. El soplo, por otro lado, avanza hacia todas las almas y las conduce hacia la región de la luz. Explica lo mismo con anteriores refranes. Por este motivo os he dicho: he venido a derramar fuego sobre la tierra, es decir, he venido a purificar los pecados de todo el mundo con fuego. Y por esta razón dije a la mujer samaritana: si conocieses el don de Dios y quién es el que os dice dadme de beber, tú pediríais de él, y él os daría agua viva, que sería en ti una fuente inagotable para la vida eterna. Y por esta causa tomé una copa de vino, la bendije y os la di, diciendo: esta es la sangre del pacto que será vertida por vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y por esta razón han clavado la lanza en mi costado, emanando agua y sangre.
Y estos son los misterios de la luz que perdonan los pecados. Es decir, estas son las nominaciones y los nombres de la luz. Jesús y sus discípulos descienden a la tierra. Aconteció entonces que Jesús ordenó que todos los poderes de la izquierda vayan a sus regiones. Y Jesús y sus discípulos permanecieron en el monte de Galilea. Los discípulos persistieron suplicándole: hasta ahora no has hecho que los pecados e inequidades que hemos cometido sean perdonados, para que seamos dignos del reino de tu Padre. Y Jesús les dijo: amén os digo, no solamente purificaré vuestros pecados, sino que os haré merecedores del reino de mi Padre, y os daré el misterio del perdón de los pecados, para que aquel que vosotros perdonéis en la tierra sea perdonado en los cielos, y para que aquel que vosotros vinculéis en la tierra sea vinculado en los cielos. Yo os daré el misterio del reino de los cielos, para que lo realicéis por vosotros mismos con todos los hombres. Capítulo 142. La ofrenda mística. Y Jesús les dijo: traedme fuego y ramas de vid. Y se lo trajeron. Colocó la ofrenda y puso 2 vasijas de vino, una a la derecha y la otra a la izquierda de la ofrenda. Las arregló delante de ellos y colocó una copa de agua delante de la vasija de vino de la derecha, y colocó una copa de vino delante de la vasija de vino de la izquierda, y colocó hogazas de pan, de acuerdo al número de discípulos en medio de las copas, y puso una copa de agua detrás de las hogazas de pan. La invocación. Y Jesús se paró ante la ofrenda, colocando a sus discípulos detrás de él, todos vestidos con túnicas de lino, y en sus manos la clave del nombre del Padre del Tesoro de la Luz. Seguidamente hizo la invocación diciendo así: escuchad, oh Padre, Padre de toda paternidad, luz ilimitada, Iao, Iouo, Iao, Aoi, Oia, Sinoter teropsi, Opsiter, Neftomao, Nefiomaot, Marchata, Marmarachta, Iana, Menaman, Amenei. Del cielo, Israel. Amén, amén. Sarsa, Sartou, amén, amén. Korkiamin, Miai, amén, amén. Iai, Towap, amén, amén, amén. Main, Mari, Marie, Marel. Amén, amén, amén. Escuchadme, oh Padre, Padre de toda paternidad. Os invoco a vosotros purificadores de pecados, a vosotros purificadores de iniquidades. Perdonad los pecados de las almas de estos discípulos que me han seguido, y purificad sus iniquidades y hacedlos merecedores de ser considerados en el reino de mi Padre, el Padre del Tesoro de la Luz, porque ellos me han seguido y han guardado mis mandamientos. Así pues, oh Padre, Padre de toda paternidad, deja que los purificadores de pecados vengan a nosotros, de quienes sus nombres son estos: Sifires Psnichieu, Senei Berimou, Sochabrichar, Eutari Nanai. Ten misericordia de mí. Dieis Valmerich, Meunipos Chirie, Entair, Montior, Smour, Peucher, Ouchous, Minionor y Sochourborta. Escuchadme, os invoco, perdonad los pecados de estas almas y borrad sus iniquidades. Permitidles ser merecedores de ser considerados en el reino de mi Padre, el Padre del Tesoro de la Luz. Yo conozco tus supremos poderes y los invoco. Auer, Bebro, Atroni, Ourep, Eone, Sopken, Knauto, Souch Reop, Mau Onbi, Neur, So Ouni, Chocheteop, Chocheeteo, Memoch Anem. Perdonad los pecados de estas almas, borrad las iniquidades que han cometido consciente o inconscientemente, las que hayan cometido en fornicación y en adulterio, hasta este día. Perdonadles y hacerles merecedores de ser considerados en el reino de mi Padre, para que sean merecedores de recibir esta ofrenda, oh Padre Santo. Oh Padre mío, si me has escuchado y has perdonado los pecados de estas almas y has borrado sus iniquidades, y los has hecho merecedores de ser considerados en tu reino, dame una señal de esta ofrenda.
y la señal que Jesús imploró se realizó. El rito es consumado. Jesús dijo a sus discípulos: regocijaos y alegraos porque vuestros pecados han sido perdonados y vuestras iniquidades borradas, y habéis sido considerados en el reino de mi Padre. Y cuando dijo esto, los discípulos se regocijaron en gran gozo. Instrucciones de cómo usar el rito posteriormente. Esta instrucción de cómo usar el rito posteriormente también hay que leerlo. Pero, repito, el tiempo es nuestro peor tirano ahorita. Esto lo puedes hacer leyendo con tu familia frente a ese altarcito que has creado. Y luego bendices ese jugo de uva que está en el cáliz y ese pan. Lo bendices con todo el corazón y con todos esos mantras que has comentado y esos mantras que se han hecho en la lectura. Todo eso, hay un misterio ahí, hay un misterio. Y esos misterios, esos átomos crísticos entran a tu familia cuando lo consumen, comen y beben. Y habrás hecho un gran servicio al alma de tus familias y a la tuya propia. La parte esotérica, muy esotérica y profunda de ese trabajo, tiene que ver con la alquimia. De eso hablaremos en otro momento. Pero por lo pronto, he ahí un misterio que nos entrega el Cristo a todos nosotros. Celébralo, donde dice ofrenda mística, voltea hacia el altar, anhela, pide con tu corazón que esos mantras impregnen el pan y el vino, y puedes bendecir con tu mano derecha ese jugo de uva y ese pan, y luego consumirlo con infinita devoción. Ese es un misterio del don del perdón de los pecados. El misterio no lo deis a conocer a todos, sino solamente a aquellos que os tengan fe y practiquen los misterios. Esa es la respuesta a esta pregunta en síntesis. Gracias a la señorita Messi por ayudarme. Muy bien, esto ha sido el don de los misterios, la cuarta parte del seminario sobre el Pistisofía, práctica que ha sido desarrollada por el misionero de Ajiacac, el señor Francisco Gil, y su equipo de colaboradores, conectados con nosotros desde la República de México. Agradecemos especialmente a Mesli, Axel y Salomé por la ayuda allí brindada. Invitamos a los presentes oyentes a practicar las enseñanzas aquí expuestas. Aquel que quiera escuchar las 3 anteriores partes del seminario, sepa que puede descargarlo desde la carpeta del misionero dentro de la zona de descargas de nuestra renovada página de Coradi. Quedamos al pendiente de anunciar la próxima actividad del seminario del Pistisofía. Pueden para ello registrarse en nuestra newsletter para recibir el pertinente aviso. Sin más que agregar, entonces nos despedimos de todos ustedes con un paz inverencial. Paz inverencial.